Amén. Muchas gracias, Walter. Ahora sí, vamos a disfrutar, vamos a preparar, como lo hemos venido haciendo, nuestro corazón, nuestros oídos, para disfrutar lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Alejandro. Él es pastor y misionero en la iglesia evangélica en el barrio El Manga de Montevideo, Uruguay, y el tema de hoy es visión misionera en y post pandemia. Así que va a ser un tema muy desafiante para todos y vamos a invitar a Alejandro para que él se presente, él pueda contar acerca de su testimonio, de lo que está haciendo de su ministerio y bueno, después le dejamos el tiempo para que también comparta el tema de hoy. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos los hermanos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, es un privilegio para mí estar compartiendo este tiempo en un tiempo tan particular, tan especial para la iglesia en todo el mundo. Primero que nada quiero transmitir los saludos de la iglesia aquí en Uruguay, donde nos congregamos nosotros, en Manga, y también de la iglesia uruguaya. Mandar saludos a los hermanos que están escuchando diferentes lugares, en especial mi esposa, también Elizabeth, y que, bueno, juntos estamos trabajando hace ya mucho tiempo, a tiempo completo acá en Uruguay, donde Dios nos ha permitido trabajar en la iglesia local, nos ha permitido trabajar en los campamentos, y estamos al firme ahí con los campamentos Alfa, que algunos de ustedes quizás han escuchado, en el departamento de Rocha, en La Paloma, y que han sido mucha bendición. También estamos trabajando, tenemos una radio en nuestra iglesia, Resplandor FM, y también tenemos un ministerio radial. Y bueno, también Dios nos ha permitido trabajar en un ministerio evangelístico que es una carpa, la carpa del encuentro, donde movilizamos básicamente todo el mes de febrero, muchos jóvenes que van a diferentes ciudades y armamos la carpa según la necesidad que tengamos. Una carpa que, si la armamos toda, tiene capacidad para unas 700 personas, pero vamos armando por módulos de A4 según la necesidad que tengamos, y trabajamos con la iglesia local, y donde, bueno, es una actividad evangelística que, gracias a Dios, es apoyada por todas las iglesias, ya sea en oración, mandando recursos humanos, en tiempo de ofrenda, y realmente ha sido de mucha bendición, donde se han podido plantar algunas iglesias, refundar otras y animar a los creyentes a seguir adelante en la obra. Cuando Eduardo me mandó la invitación para participar de este seminario, no le contestaba porque estábamos en plena actividad, y en una me manda otro mensaje y me dice que no sé por qué no le contestaba, y le mandé un video que iba manejando el coche bíblico con varios jóvenes. Entonces le mostré, mira, no te contesto ahora porque estamos yendo para Juan Lacase, la primera ciudad, donde íbamos a hacer como un experimento, por así decirlo, porque en este tiempo de pandemia no se pueden hacer ningún tipo de actividades públicas, convocar gente, y con el programa en la carpa, tanto los niños en la tarde, toda la familia a la noche, estudios bíblicos en la mañana, bueno, todo eso está prohibido, por decirlo de alguna manera, por el tema de la pandemia. Así que el Señor puso en nuestro corazón armar la carpa más chica, 8 metros o 12 metros, y hacer una campaña evangelística virtual, pero desde el lugar donde estábamos. Lo podríamos haber hecho desde otros lugares, pero fue muy buena la experiencia de que la gente nos vea en ese lugar. Nosotros vamos 3 años seguidos a cada ciudad, a cada lugar, y ya la gente nos conocía de 2 años anteriores, y bueno, de ahí generamos un link, una transmisión que compartían los creyentes por grupos de WhatsApp, por Facebook, bueno, por todas las redes sociales. Algunos creyentes invitaban familias a sus casas a mirar la transmisión juntos,
y desde la carpa éramos un grupo 10, 12, 15, a veces 20, según lo que precisábamos hacer, pero estábamos llegando a través de las redes a muchas personas. Y realmente Dios nos ha sorprendido de ver cómo la iglesia se movió en diferentes partes del país de esa manera, ¿no? Lo hicimos en 4 ciudades y realmente fue un tiempo muy especial. Fuimos aprendiendo a utilizar cada vez más la tecnología y gracias a Dios por los jóvenes que dominan la tecnología, porque aquellos que ya pasamos la 4ª, 5ª década, como que la tecnología un poquito ahí ya nos cuesta un poco, ¿no? Pero gracias por la gente joven que está dispuesta a invertir su verano, su tiempo, para que estas actividades se pudieran hacer. Realmente Dios nos sorprendió. Porque digo todo esto porque tiene que ver con este tema de esta noche. Visión misionera en tiempos de pandemia. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Si previo, mientras estamos organizando todas las cosas, para mí era un peso en el corazón de que este febrero no se hiciera nada con la carpa. Pero Dios fue abriendo puertas y con tiempos de oración Dios nos mostró esto y había que hacerlo. Y de alguna manera era un riesgo porque llegar a los lugares y armar la carpa, cuando la campaña acá se está diciendo quédate en tu casa, cuida tu burbuja, no haya movimiento. Y bueno, y ahí íbamos nosotros. Y era todo un desafío, pero realmente la gente lo tomó muy bien, en charlas personales y repartiendo un folleto especial con el tema de la transmisión. Realmente Dios nos bendijo. Y pensábamos en unos tiempos de evaluación con el grupo que trabajamos, dijimos, bueno, Dios nos mostró que a pesar de la situación hay que seguir para adelante. Y cuando pienso en este tema, visión misionera en tiempos de pandemia, pensaba yo, ¿qué puedo decirle a hermanos que están involucrados en la obra, que hace ya tiempo que tienen experiencia y que han fundado iglesias y que sostienen misioneros en otros lugares? Pero el fin de esta noche es decir que podamos renovar nuestra visión, animarnos y fortalecernos que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, hay que seguir para adelante. Y la palabra visión, en una de sus definiciones, dice, es algo que se espera ser o hacer en el futuro. Es algo que se espera ser o hacer en el futuro. Y siempre la palabra visión nos mantiene mirando hacia adelante y no nos permite estancarnos. Y creo que el gran desafío para la iglesia hoy en día a nivel mundial es no estancarnos. Es seguir mirando hacia adelante, seguir cumpliendo los propósitos de Dios y animarnos a pesar de las dificultades que podemos tener, que es una dificultad global, todo el mundo está con la misma situación. Saber que Dios no desampara a sus hijos, no desampara a su iglesia y Dios quiere que sigamos adelante. Y les digo de corazón, el propósito mío en esta noche no es inventar la pólvora, porque la pólvora ya está inventada, como decimos por acá. ¿Qué nuevo vamos a descubrir? Pero sí es animarnos juntos a poder seguir adelante. Porque pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Y su iglesia nadie la puede detener. Y su iglesia va hacia adelante. Se va adelante por mujeres y por hombres que están comprometidos con Dios. Y que pase lo que pase, la mano siempre va a estar puesta en el arado. Con la visión hacia adelante, mirando hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En Estados Unidos, en estos tiempos, vieron que en Estados Unidos son los reyes de las estadísticas, ¿no? Y hicieron una encuesta. Y la pregunta era, ¿qué harán los creyentes después de la pandemia? Sin duda es una pregunta que todos nos la hemos hecho en algún momento.
y en base a qué harán los creyentes, también pensar en cómo la obra va a seguir hacia adelante. Esa encuesta dio estos resultados que la verdad que me llamó un poco la atención. Frente a la pregunta ¿qué harán los creyentes después de la pandemia?, el 68% contestó que asistirá a la iglesia con la misma frecuencia que antes. El 68%. El 23% contestó que lo hará con mayor frecuencia que antes. O sea que su compromiso con la iglesia va a ser mayor que antes. Y solamente un 6% contestó que asistirá a la iglesia, pero con menos regularidad que antes. Un 6% nomás contestó como que va a ir un poco más lento en su compromiso, por así decirlo, con el Señor en primer lugar y con la iglesia en segundo lugar. Pero las otras dos cifras realmente son muy buenas. Un 68% de gente que asistirá con la misma frecuencia que lo hacía antes. Y un 23% que lo hará con mayor frecuencia que antes. Y creo que este es un elemento motivador. Que uno mira que Dios está moviendo el tablero desde el cielo y está motivando. Y hemos visto en este año de pandemia que llevamos, cómo muchos creyentes que antes estaban un poco en la periferia, quizás sin mucho compromiso, cuando la iglesia hizo sonar la trompeta para hacer diferentes ministerios que antes no lo estábamos haciendo, muchos creyentes dijeron, aquí estoy. Y muchas veces de algunos creyentes quizás que no esperaríamos que se comprometieran de esa manera. Entonces, Dios está moviendo la estructura de la iglesia. Y como Dios hace las cosas bien, creo que esto nos tiene que dar paz a cada uno de nosotros y decir, qué bueno saber que Dios tiene este plan y Dios está haciendo las cosas bien. Y Dios sigue para adelante con sus propósitos. Y en esa línea cronológica del tiempo de Dios, Dios está cumpliendo sus planes. Y qué bueno que es que tú y yo, querido hermano, podamos decir, en ese cumplimiento de los planes de parte de Dios, que me encuentre a mí con la mano en el arado. Cuando le comentaba a mi esposa este tema que tenía que compartir con ustedes, ella me dijo esto, me gusta esa frase que se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 34 y 35. Me gustaría que me acompañaran con sus Biblias a ese pasaje. Y yo puse ahí como un resumen de esos dos versículos. Ustedes dicen, pero yo digo. Y esto es lo que mi esposa me hacía pensar, me hacía ver. Lo que ustedes dicen, pero lo importante es lo que Dios dice. Y dice el versículo 34 de Juan capítulo 4, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y ahí está ese juego de palabras. Ustedes dicen, pero yo digo. Ustedes dicen, todavía falta. Pero Dios sigue diciendo, este es el tiempo. Este es el momento. Pareciera que nosotros veníamos acostumbrados a un sistema y como que ahora estamos viendo un poco cómo acomodarnos en este sistema y Dios sigue diciendo lo mismo. Sigan mirando los campos y vean que están blancos, que están prontos para la siega. Que el enemigo, que las situaciones complicadas que nos tocan enfrentar, que no nos nublen la vista y que no nos encierren
en nuestra casa y digamos, todavía falta un tiempo, hay que ver más adelante, pero Dios sigue diciendo lo mismo. Los campos están blancos, están prontos para la siega. Ustedes dicen, Dios, dice este versículo, pero Dios dice. Y hermanos, quiero animarte en esto, a que siempre tengamos presente lo que Dios dice, no lo que nosotros podamos pensar, y no lo que otros puedan decir, sino lo que Dios dice. Sigan adelante porque los campos están blancos para la siega. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta en base a este pasaje. La situación es la misma. Desde que Dios mira a este mundo y mira la necesidad del corazón del hombre, la situación es la misma. Hay una gran necesidad. Cuando Jesús hace esa seña y dice, miren los campos, está mirando a cada persona, está mirando cada ser humano por el cual Él vino a dar su vida. Hay una gran necesidad. El Señor está diciendo a los discípulos, hay una gran necesidad. Hoy la situación es la misma. Sigue habiendo una gran necesidad. Y donde Dios te ha puesto, hermano, es la necesidad que tú tienes que cumplir, que satisfacer, mejor dicho. Siempre me gusta este pensamiento. Miren, necesidad hay en todos lados, en todo el mundo hay necesidad. Pero yo no tengo que estar donde está la necesidad, yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Y en ese lugar donde yo me estoy moviendo, allí hay necesidades. Y sin duda, Dios quiere utilizarte a ti y utilizarme a mí para suplir esa necesidad. Lo primero, la situación es la misma que cuando Jesús dijo aquellas palabras. Sigue existiendo la misma necesidad. En segundo lugar, el mensaje es el mismo. Es el Evangelio, es las buenas nuevas. Pasan los años, cambian las circunstancias, todo un montón de cosas, pero el mensaje es el mismo. Y hermanos, aquí también tenemos que pararnos en nuestro camino y asegurarnos que el mensaje que estamos predicando es el mensaje que el Señor delegó a sus discípulos, que dejó en su palabra, porque la necesidad es la misma, pero necesita el mensaje, que es el mismo mensaje. En tercer lugar, los instrumentos son otros. Aquellos, los discípulos, después cuando vino la iglesia primitiva, cuando miramos para atrás, nosotros tenemos una historia. Hay una historia que se fue escribiendo hasta que llegamos a aparecer nosotros en la escena, por así decirlo. Y qué bueno que es poder mirar para atrás y decir, hay una historia que fundamenta mi posición en Cristo y quién soy yo. Y como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y los instrumentos son otros. En aquel tiempo eran los discípulos, mirando para atrás nuestros antepasados, pero hoy los instrumentos somos nosotros. Hoy los instrumentos que Dios quiere utilizar es la iglesia presente. Y tenemos que animarnos y prepararnos, como ahí escuchamos en este informe, preparar para que otros también puedan servir. ¿Y cuántos ministerios hay que preparan a los hijos de Dios para poder servir mejor en diferentes áreas en la vida, en el ministerio? La situación es la misma, necesidad. El mensaje es el mismo, es el Evangelio. Los instrumentos son otros, somos nosotros hoy que tenemos que llevar adelante este ministerio, la obra de Dios. Las herramientas son otras. Los discípulos al comienzo tenían ciertas herramientas. Tenían el mismo mensaje, tenían ciertas herramientas. Hoy nosotros tenemos otras herramientas quizás. Tenemos, para empezar, la Biblia completa, que los discípulos no la tenían.
Y esto tiene que ser el fundamento donde se base y se fundamente la misión y tener la visión clara que lo que Dios quiere está acá, no está fuera de este libro. Pero hoy las estrategias pueden ser otras. Hay que cambiar las estrategias, sin duda. La tecnología es una herramienta infinita, podríamos decir, de cómo nos podemos sorprender de ver lo que Dios hace. A través de un audio, nosotros estamos haciendo desde que empezó la pandemia, mandando a nuestra iglesia un audio devocional de 7, 8, 10 minutos todos los días. Y ya hace más de un año que todos los días la iglesia recibe un pequeño devocional. Los primeros 4 meses fueron de los ancianos, de los líderes. Después abrimos a otros hermanos. ¿Y cómo lo reciben? Pero también eso lo comparten con otros y con otros. Nos enteramos que hay muchísima gente que lo recibe. Es una herramienta que Dios nos ha sorprendido. Y eso es un ejemplo que estoy seguro que muchas iglesias habrán hecho eso y otras cosas más. Pero qué bueno es pensar que las herramientas son otras. La estrategia es otra. Dios nos ha puesto en nuestras manos un montón de cosas para hacer. Por eso, ese pensamiento que a veces nos puede ganar, decir, tengo que quedarme encerrado en mi casa por todo lo que está pasando. Sin embargo, tengo un mundo que se abre muy grande para poder llegar a mucha gente que quizás de otra manera hubiera sido muy difícil. Dios está moviendo el tablero, por así decirlo. Y Dios está haciendo que el evangelio llegue y corra, y no nos damos cuenta, y está llegando a lugares increíbles que de otra forma, si no fuera por la tecnología, quizás no llegarían. Pero también estoy pensando en que en quinto lugar, el fundamento sigue siendo el mismo. El fundamento para la visión misionera, para la obra de Dios, sigue siendo el mismo. Y hay un pasaje muy conocido que quisiera que me acompañaran a leer, Primera Juan, capítulo 4. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué versículo tan corto. Pero cuánto dice este versículo que tiene que ver con la obra misionera y con la visión que tenemos que renovar y tener para poder seguir hacia adelante. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿En qué se basa y en qué se fundamenta la obra misionera? Tanto en la transcultural, o en lo nacional, o en lo local, o pensando que se hacen proyectos misioneros muy grandes que abarcan a mucha gente, a mucha infraestructura, o proyectos misioneros pequeños a los ojos de los hombres. Pero para Dios, todos los proyectos son grandes y son importantes. Un proyecto misionero es grande y es importante si nace en el corazón de Dios. No por la cantidad de gente que alcanza, sino que es algo que nace en el corazón de Dios para bendecir su iglesia, para edificar su iglesia. Y acá hay 3 cosas importantes en este versículo que leímos. Primero, ama. Una condición fundamental para poder llevar adelante la tarea. Si no hay amor, no hay posibilidad de sostener en el tiempo la misión, por más que tengamos la mejor intención. Si no hay amor, no hay posibilidad de sostener en el tiempo la misión, por más que tengamos la mejor y buena intención. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero también nos habla de conocer.
Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y acá es un conocimiento no solamente de saber en la cabeza, sino es un conocimiento experimental. Esa experiencia que nos hace crecer diariamente en mi comunión con Dios y puedo amar más a Dios. Y cuando amo más a Dios, Dios va a poner de su amor en mi corazón y voy a amar a las personas. Y eso es lo que sostiene la misión. Eso es lo que renueva la visión. Eso es lo que nos hace ir hacia adelante en momentos muy complicados y muy difíciles. ¿Pero por qué? Porque Dios es amor. Hermanos, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y Dios, para hacer todo lo que hizo, es porque Él es amor. Y miren, hermanos, no alcanza con hablar del amor de Dios. Hay que disfrutar del amor de Dios. No alcanza con pensar, no alcanza solamente con pensar de que Dios ama a la gente, sino que yo tengo que tener ese mismo amor y sentir ese mismo amor para amar con el amor de Dios al que lo necesita. Cuando hay una intranquilidad en nuestro corazón. Hermanos, miren, ¿cuántas veces sentimos la pasión, sentimos el compromiso, tenemos la visión, queremos hacer, y hay cosas que nos frenan y nos trancan, pero hay una inquietud en el corazón nuestro, decimos, esto no puede quedar sin hacerse. Cuando uno tiene ese compromiso con Dios y ama a la gente, no cabe en nuestra cabeza ese pensamiento, bueno, si yo no lo hago, lo hará otro. O también a veces decir, bueno, está bien, una vez que no se haga no pasa nada. Una vez que no vaya, no hay problema. Pero cuando estamos metidos en la misión y cuando está el amor de Dios en nosotros, hay una intranquilidad. Dios produce que nuestro corazón no esté tranquilo para pase lo que pase, igual moverme para ir. Y aquellos que estamos comprometidos en el servicio y sabemos que no sé lo que hará cada uno, pero ¿cuántas veces el teléfono suena a las 3 de la mañana? Porque alguien necesita una palabra. Y uno puede decir, bueno, lo puedo llamar después. Pero la necesidad era en ese momento. Y uno no está tranquilo si deja eso para después. Dios mueve el corazón para que nosotros actuemos en ese momento. Por eso Dios es amor. Y eso es lo que nos motiva y nos impulsa. Y la dirección siempre es la misma. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 14, versículo, 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice ahí el apóstol Pablo, palabras que haremos muy bien en identificarnos con ellas. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo vuestro, no busco sus cosas, sino a vosotros. El foco bien puesto en la necesidad, en las personas. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué palabras esta del apóstol Pablo? Alguien que está dispuesto
a gastarse él 100% por el bien de los demás. Porque Dios es amor, y ese amor de Dios es lo que mueve nuestro corazón para poder decir, y aún gastaré de lo mío, me gastaré yo mismo. Y vieron cómo termina, y creo que todos lo hemos experimentado esto, ¿eh? Aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, no significa que porque Dios es amor y porque tú ames a las personas y hayas hecho cosas increíbles por alguien, impulsados por el amor de Dios, no esperes reciprocidad muchas veces. A veces nos va a pasar lo que dice el apóstol Pablo, por eso quedó escrito en la palabra de Dios, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero la dirección es siempre la misma, ir hacia vosotros, ir hacia adelante. Y yo quiero, ya el tiempo se me está yendo y quiero ir un poquito más rápido. Primera Pedro capítulo 6. Primera Pedro capítulo 6. Capítulo 5, perdón, versículo 6. Va a ser difícil buscar Primera Pedro 6, ¿eh? Pero bueno. 5, versículo 6 dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como iglesia de Dios necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para poder percibir lo que Dios quiere de nosotros, para estar en sintonía con su voluntad, para que Él sea quien nos exalte. Y en un mundo tan exitista, donde muchas veces se pelean o hay peleas por las sillas principales, recordemos, hermanos, que sea Dios que nos exalte y que encuentre hombres y mujeres que están sujetos, que son humildes delante de Dios para poder ser utilizados por Él. Pero dice ser sobrios y velad. El equilibrio, interpretar los tiempos de Dios, dependencia de Dios, tener los ojos abiertos, velar para poder ver qué es lo que Dios está haciendo. Y yo puedo interpretar correctamente lo que Dios está haciendo para ir por ese camino. Y no tratar de forzar que Dios haga lo que yo quiero hacer o lo que a mí me parece que habría que hacer. Todos los hermanos, este pasaje me gusta mucho y creo que nunca entendimos tanto este pasaje, por lo menos a mí, como en estos tiempos me ha pasado esto. Dice después el versículo 9, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y creo que hoy como nunca podemos entender este pasaje de una forma muy especial. Porque con cualquier hermano de cualquier parte del mundo que hoy en día hablemos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la situación que la iglesia a nivel mundial está enfrentando? Y esto, hermano, nos habla de que Dios está preparando el mundo para su venida. Si bien no tenemos que esperar ninguna señal
puntual que digamos, bueno, después que pase esto, después viene el Señor. No, no hay que esperar ninguna señal. El Señor puede venir en cualquier momento, pero vemos que el mundo nos está mostrando con diferentes cosas que están pasando, que la venida del Señor está muy cerca. Y lo que tú y yo tenemos y merecemos y tenemos que tener presente es motivarnos para seguir adelante a pesar de diferentes situaciones que nos tengan que pasar. Dice ese versículo, es padecido por un poco de tiempo. Y uno dice, ya hace un año y algo que estamos con todo este tema. ¿Qué es un poco de tiempo? Y uno pregunta, y a veces pasamos por diferentes situaciones personales, familiares, de salud, que cada uno sabe. Y parece que ese poco de tiempo se hace un tiempo larguísimo. Pero hermano, este poco de tiempo solamente lo puedes comparar con la eternidad. Comparar con lo que Dios tiene para nosotros después. Nuestra vida, 70, 80, 90, 100 años, no sé, es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Por eso dice, el Señor los perfeccione. En la NTV utiliza esa palabra restaurar. Restaurarnos para seguir hacia adelante. Afirme. La NTV dice sostenga. Fortalezca. O establezca, que significa también afirmar sobre un fundamento firme. Estamos en ese fundamento que no se mueve, donde hemos puesto nuestra fe, donde hemos puesto nuestra esperanza. ¿Hacia dónde vamos? Y estamos caminando en un fundamento firme. Y lo que esté pasando a nivel mundial, hermanos, simplemente nos puede mostrar cada día más que estamos parados en un fundamento que no se mueve, nos sostiene y nos llevará hacia adelante al final. Y termino con esto, algunas cosas que me preocupan. No sé, ahí en Argentina o en otros lugares. Pero saben, acá los latinos somos muy de saludar con un beso, ¿verdad? Hoy no se puede hacer por el tema de la pandemia. Bien. Pero a veces me preocupa cuando algunos hermanos se sienten más cómodos saludando con un puño que saludando con un beso. Y algunos quizás aparentemente quisieran utilizar el puño con un poquito más de fuerza. Y de alguna manera eso puede revelar algunas cosas que están escondidas adentro. Y la pandemia ha sacado muchas cosas que estaban escondidas por ahí. Hermanos, digo esto, que por ahí nos suena que nos podemos reír un poco, pero cuidado, porque el enemigo es muy astuto. Ya no saludarnos como la Biblia manda, ya mantener una distancia, el distanciamiento social, mantenernos en la comodidad de nuestro hogar, que nosotros como liderazgo, como obreros, como siervos de Dios, no caigamos en esto, sino que el amor de Dios sea el que nos motive, el que nos mueva para seguir adelante. Y que siempre recordemos esto, que Dios, en el corazón de Dios, el plan original no era una iglesia virtual. Esto es algo temporal. Está la iglesia. Y tantas cosas chiquitas que están allí en el mover de la iglesia. Dios quiere una iglesia presencial. Nunca perdamos de vista esto. Y termino con 2 de los 5 para qué que encontramos en 1 Juan. El versículo
3 del capítulo 1. Ahí en la carta de 1 Juan hay 5 para qué. Pero simplemente quiero leer 2, que encontramos en el versículo 3 del capítulo 1. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? También vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, que el Señor nos ayude para que renovemos la visión de mirar hacia adelante, de seguir hacia adelante, sabiendo que la necesidad es la misma, el mensaje es el mismo. Y sabemos que tenemos una comunión y que hay una iglesia que va avanzando en distintas partes del mundo. Y cuando vemos el obrar de Dios, nuestro gozo será cumplido. Y cuando Dios inquiete tu corazón, recuerda, es porque Dios es amor y Dios ama y tenemos que amar a los demás con el amor de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias, Alejandro, que el Señor te bendiga y realmente que podamos seguir pensando y meditando sobre todo lo que hemos estado escuchando. Entramos en el tiempo de preguntas y respuestas sobre el tema de hoy. La pueden enviar directamente por chat, yo después la leo, y mientras que llegan las preguntas, quiero ir adelantando que el próximo lunes tendremos